recibir al senador Nicolás Viera, senador del Frente Amplio. Hay varios temas que están en agenda, pero bueno, la noticia es la noticia, la televisión en vivo es así, y lo que pasó ayer en la Comisión Permanente del Senado, que trató dos temas de forma bastante virulenta, que fueron lo que pasó entre Estados Unidos y Venezuela y las modificaciones a la retribución al FONASA, han generado polémica. Si bien él no es miembro de la Comisión Permanente, sí está hoy con nosotros, y entre todos los temas nacionales e internacionales que tenemos para hablar, comenzamos dándote la bienvenida y preguntándote qué opinas acerca de la declaración final sobre el caso Venezuela, que se aprobó solo por el oficialismo. Bueno, buen día, un gusto estar con ustedes. Encantados. A ver, este episodio de ayer, digamos, la sesión de la Comisión Permanente tiene una antesala, que es la que llevó adelante el coordinador de nuestra bancada, el senador Cayani, junto con la presidenta del Senado, que fue intentar tener una sesión del Senado levantando el receso para discutir particularmente sobre este asunto. La oposición por unanimidad se negó. Y eso lo que lleva es a no poder discutir porque se requieren determinadas mayorías de levantamiento de receso y demás. Y además es de estilo parlamentario consultarle a las bancadas si están de acuerdo con el tema que se quiere tratar. Por lo tanto, la oposición dijo que estaba de acuerdo sí en tratarlo en la comisión permanente, obviamente que es un ámbito mucho más restringido, pero que obviamente es un tema que tiene mucho calor por estas horas. Entonces, eso generó bueno, un cruce importante sobre determinados relatos, que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, o respetarlo aún en el disenso, pero yo creo que en el Senado de la República particularmente y en el Parlamento en general, lo que pasa es que los tonos con los que se discuten no son los adecuados o no son los mejores a la hora de intentar llegar, por ejemplo, a un acuerdo superador. Yo hubiese esperado ayer que hubiese existido una declaración por unanimidad sobre esta situación, no de mayorías y minorías. El tema es que los énfasis estaban bien claros también desde mucho antes. Por un lado, la oposición quería censurar específicamente o poner el énfasis en Maduro y en su censura, y el oficialismo pretendía hacer el énfasis en lo que considera la invasión de Estados Unidos a Venezuela, la violación del derecho internacional. Pero se da el caso de que la oposición le reclama al oficialismo por omisión y lo convierte en cómplice silencioso, de alguna manera lo plantea así. ¿Qué opinás al respecto? ¿La izquierda demoró en condenar el proceso Maduro? No. ¿No? A ver, es cierto sí que dentro del Frente Amplio hay un crisol de opiniones respecto a Venezuela, ¿no? Opiniones que no nos llevan, que no nos dejan ponernos de acuerdo con una línea única. Como sí la tenemos, por ejemplo, respecto a la visión que expresa históricamente el Frente Amplio sobre Cuba, no la tiene sobre Venezuela. Eso es una realidad, pero eso no quiere decir que no entendamos que Maduro ha transitado un muy mal camino, eso no quiere decir que sepamos que hay situaciones complejas relacionadas a las violaciones de derechos humanos, pero nada de eso puede justificar una invasión, una captura, un secuestro, como fue lo que vimos todos. Y menos aún carente de fundamentos, ¿no? Porque lo que está claro acá, cuando el Frente Amplio habla de la violación del orden internacional, es que el propio presidente de Estados Unidos, en un hecho inédito, en un sincericidio, lo que dice esto, no, lo de Maduro no es nada, lo que estamos diciendo es el petróleo. Vamos a instalar nuestra petrolera, vamos a sacar 50 millones de barriles de petróleo. De hecho, lo pusieron. El principal fundamento es que Maduro es el cabecilla del cártel de los soles y la propia justicia estadounidense dice que el cártel de los soles no existe. Después lo retira. ¿No? Sí, Entonces, 2 días después bueno, lo retira eso. evidentemente Estados Unidos está en una etapa, con Donald Trump de presidente, que se está sincerando en su práctica histórica. Comprendo. Mirá, estoy detectando el mismo mecanismo. Cuando le preguntamos a la oposición sobre este tema,
trata de llevar el tema para el lado de Maduro. Y cuando te pregunto a ti, tratas de llevarlo para el lado de, Sí. está bien, es una situación que está planteada y son dos perspectivas bien claras. Pero mi pregunta también era concreta. Yo te decía, ¿no crees que el Frente Amplio también demoró un poco en encontrar una forma de condenar al gobernante Maduro por toda esa violación de derechos humanos, que Bueno, fue puede tímido, ser. que demoró? Puede ser. A ver, nosotros, el Frente cuando se hizo la última elección, que hubo observadores, Frente Amplistas incluso, dijimos, bueno, la única forma de validar estas elecciones son viendo las actas. Las actas no han aparecido. No. ¿Está? Por tanto, el Frente Amplio no está en condiciones, creo yo, y esto es una opinión personal, de validar esa elección, ¿no? Y eso es parte del problema. ¿Tá? Pero cuando uno quiere analizar razonablemente o responsablemente, hay que poner todo arriba de la mesa. Que Maduro es un desastre, nadie lo niega. Ahora, todo lo demás también es parte del contexto. Entonces, hay una operación tan complicada por parte de los Estados Unidos que llevó a que los venezolanos que andan por el mundo, que son anti-Maduro, salían a las calles a festejar porque se venía un cambio de época en Venezuela y lo único que sucedió en Venezuela es que sacaban a un presidente y el sistema político que gobierna Venezuela permanece intacto. Igual, pero no es lógico que 9 millones de venezolanos se sientan lógico. contentos en una primera instancia pensando que bueno que venía Claro, el Ana, cambio que la gente esperaba. Pero no hay ningún cambio. El Estados Unidos le pasó gato por liebre. Bueno, Porque por ahora, ¿no? ahora oficializó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Pero y empezó a negociar. Pero el gobierno de Estados Unidos ya habló de las etapas de esta... No puso plazo. No puso plazo, pero sí habló de una primera, segunda, tercera etapa, y entre la segunda y tercera etapa sí habla de una transición hacia la democracia. Yo quiero verla concretada. Dudo. Porque Estados Unidos históricamente ha hecho esto con otros países latinoamericanos, ¿no? Cuando quitó a Torrijos, dejó al que venía atrás y negoció dentro de un mismo partido. Y esto es lo mismo, es calcado el método. Nicolás, Estados Unidos no solo dejó explícitamente, como tú lo remarcabas al principio, que su interés son los bienes fósiles que tiene Venezuela, sino que tampoco marcó un plan de ruta que determine tiempos para que esta intervención extranjera pueda derivar en un proceso democrático, por lo menos que se vea claramente. Bueno, este es el plan de Estados Unidos, estamos en contra de la intervención, pero hay un plan. Dijo, no se sabe cuánto tiempo vamos a estar gobernando. Lo dijeron también explícitamente. ¿Ustedes creen que los recursos naturales de Latinoamérica pueden estar en juego con esta perspectiva de Trump de ir por todo y violando el derecho internacional? No pueden, no, están en juego. Acá es cuando hace falta leer a Eduardo Galeano y sus venas abiertas a América Latina. No hay otra forma de entenderlo. Yo creo igual que estos son los estertores de un imperio en crisis. Estados Unidos hoy es un imperio en decadencia. ¿Pero crees que esto es algo puntual que tiene que ver con las elecciones de medio término en Estados Unidos y después se va? A ver, ¿qué? puede pasar que los poderosos, pasó con Margaret Thatcher y han pasado con muchos presidentes estadounidenses, cuando se acercan a elecciones necesitan de una guerra, ¿no? Para poder incidir sobre su política interna. Eso puede pasar. Pero en este caso hay en juego otra cosa. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos emerge como gran potencia, se cambia lo que era el valor, el parámetro del oro y pasa a ser el petrodólar. Y a partir de ese momento todo el petróleo se vende en dólares. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una economía fortalecida porque es el que emite los dólares y por lo tanto tiene ahí una demanda permanente y genera una economía ficticia en función a la demanda de dólares. El problema es que Venezuela estaba a escasos días de firmar un acuerdo con China donde el petróleo que le iba a vender a China era en yuanes. Y eso iba a desencadenar, por ser Venezuela el principal reservorio de petróleo que tiene el mundo hoy, que los demás países que también producen petróleo se fueran a cuestionar, bueno, entonces capaz que tenemos que usar dos monedas. Y eso iba a generar la crisis real de Estados Unidos. Entonces, este episodio... Pero China le compra un 5% a Venezuela. Por ahora.
pero los acuerdos previstos iban a más, ¿no? Entonces yo lo que veo es que acá hay una guerra geopolítica instalada en nuestro continente, pero que obedece a grandes potencias. Acá hay intereses de China, hay intereses de Rusia y hay intereses de Estados Unidos, dentro de América Latina y de Venezuela, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos un problema que hay que dimensionarlo. Y por eso Trump dice lo que dice. Vamos a instalar nuestras industrias allí, vamos a sacar el petróleo que nos robaron, dice él, ¿no? Pero después va y dice que Groenlandia es de él y que va a ir por Colombia. México, Cuba. Bueno, todo. Entonces ahí hay una cuestión geopolítica que además se mezcla con Israel, se mezcla con Palestina, se mezcla con Irán. En estas horas estamos al borde de una nueva crisis en Medio Oriente entre Israel e Irán, ¿no? Y ese es otro de los problemas que también están pegados a este asunto. Entonces, a mí lo que más me resulta complejo de todo esto es la injerencia extranjera dentro de nuestro continente, que en este siglo no lo habíamos visto. Varios temas de la agenda local. Tú has estado en el tema del astillero Cardama. ¿Cómo va a empezar la legislatura? No ahora que está la comisión permanente, sino cuando comience la legislatura. ¿Qué novedades pueden surgir respecto al astillero Cardama, a la posibilidad de una negociación con la empresa española, a la demanda judicial que plantea el Estado uruguayo y todo lo que se puede venir, que también es un tema muy complicado? Bueno, este es un tema que va a estar en agenda hasta que se resuelva, ¿no? Al menos es de nuestro interés como bancada de senadores del Frente Amplio de mantenerlo estudiándolo. De hecho, nosotros hemos conformado, hay un grupo de asesores que estamos analizando toda la comparecencia de la ministra Lasso en el Senado. Nos parece que allí hay un cúmulo de información muy importante. Sabemos que hay investigaciones en curso que no han terminado, sabemos que hay negociaciones jurídicas que la está llevando adelante la Torre Ejecutiva, hay informes jurídicos solicitados. Bueno, entendemos que el plazo del receso nos va a permitir conseguir esa información y ver qué pasos damos. Lo que sí estamos seguros es que no nos vamos a amputar ninguna herramienta que lleve el contralor de esta situación. Cuando digo ninguna herramienta es volver a convocar a la ministra si es necesario, generar una comisión investigadora si es necesario. No descartamos nada, porque nos parece que es una situación muy grave, que nosotros necesitamos tener un camino firme. Y a su vez necesitamos colaborar con los intereses del Poder Ejecutivo para que Uruguay tenga finalmente las patrullas que necesita. O sea, hay como dos niveles. Una es seguir avanzando estratégicamente con lo que necesita Uruguay para su defensa del mar y a su vez controlar todo este proceso que está absolutamente viciado de irregularidades. Nicolás, te pregunto por los dos proyectos que entraron en el Parlamento. Uno es el del diputado Rodrigo Goni, sobre prisión domiciliaria para mayores de 70. Bordaberry presentó otro en la misma línea que apunta a los presos de Domingo Arena, ¿no? ¿Cuál es la postura del MPP o cuál va a ser la tuya puntualmente cuando empiecen a analizar estos proyectos? Es que con las violaciones a los derechos humanos no se tranza. Yo no he estudiado en profundidad los dos proyectos, ingresaron hace algunas semanas, pero pensar en que torturadores, violadores y asesinos vayan a sus casas, en lo personal, no me parece que sea un camino que resuelva algo. Después, para presos comunes, para presos que han generado otro tipo de delitos, hay situaciones contempladas. Yo no sé cuántos mayores de 80 años hay en las cárceles. Creo que ninguno, excepto los violadores de derechos humanos. Bueno, hay normativa internacional que ampara el accionar de la justicia uruguaya y eso se respeta. Te lo pregunto porque Mujica tenía una mirada distinta con respecto a esto, Lucía Topolansky también, y Búsqueda informó hace algunas semanas sobre la reunión de Orsi con integrantes de la Suprema Corte de Justicia
mostrando preocupación por este tema, ¿no? Y estamos hablando de referentes también del MPP. ¿Hay división en el MPP con respecto a este tema? ¿O? El presidente no se reunió con la Suprema Corte para mostrarle preocupación. Se reunió para ver qué camino debía seguir en función a solicitud de la propia justicia. Y eso se hizo a través del Ministerio de Defensa, por lo que la ministra nos ha informado, y cada caso fue a dar con el juez que correspondía. El artículo de Victoria Fernández hablaba de preocupación del presidente. Sí. Hacía referencia puntualmente a la preocupación del presidente. No lo cuestiono, lo que yo digo es que la preocupación no era del presidente, seguramente era de otro lugar que tenía que ver con el estado de salud de alguna de esas personas, según leí esa misma nota. El MPP no tiene ninguna fisura sobre este tema ni sobre ningún otro. Tenemos sí la posibilidad entera de discutir hasta el fondo los temas que nos parezcan. Y seguramente haya compañeros que tengan diferentes posiciones. Pero en estos temas creo que no hay división ninguna. Tras afirmar que la deuda con el sector lácteo, la deuda que tiene Venezuela con el sector lácteo estaba perdida, estas fueron las declaraciones lo más aproximadas posibles del ministro Frati. Bueno, la oposición y el sector lácteo mismo, que es el que mantiene ese cobro pendiente, le saltaron al ministro y dijeron, no, un ministro no puede decir eso. ¿Pensás que fue acertada la decisión del ministro de expresar eso, que quizás sea una convicción personal o capaz que es una convicción del Ejecutivo? No sé, ¿cómo lo ves? Yo no tengo información y no hablé con el ministro. Escuché sus declaraciones y obviamente que generan preocupación. Supongo que la debe haber hecho en base a información que nosotros no tenemos y que él sí. Igualmente la situación con Venezuela y la forma en que Uruguay históricamente se ha relacionado ha generado siempre inconvenientes por la situación económica interna de Venezuela y porque siempre ha sido acuerdos privados entre privados uruguayos y privados venezolanos. En mi caso, que soy de Colonia, vivimos la venta de quesos, ¿no? Que terminó pagando Venezuela, pero ahora está esta situación, que no sé, en este contexto tan complejo que estamos viviendo, qué va a terminar pasando. Seguramente el ministro tenga otra información que yo no. Hay algunas cuestiones vinculadas con lo tributario, como es los cambios al FONASA o el incremento por encima de la inflación de las tarifas, todas cuestiones que, hasta el impuesto a Temu, si se quiere, son todas cuestiones que impactan en ciudadanos de clase media, media alta, media baja. ¿Cómo lo argumentás o cómo se argumenta desde el gobierno, por ejemplo, esto, ¿no? FONASA, cambios en los cálculos, incremento de las tarifas? Bueno, yo creo que los cambios en el FONASA, quien mejor lo explique, lo argumenta, es el equipo económico, principalmente el ministro. Yo he aprendido mucho, porque realmente no conozco el tema, no soy economista. Referido a que no hay cambios tributarios, sino que hay recálculo. Exacto, hay como, digamos, una corrección en el cálculo, que eso lleva justamente a los cambios que se han dado para personas que ganan determinado salario. La oposición dice que es un impuesto encubierto. Sí, la oposición, está bien, hace su tarea, que es esa, el impuesto encubierto y la crítica permanente, pero yo creo que no es un impuesto encubierto, pero no se está creando, se está modificando una matriz. Después, yo voy a decir dos cosas, capaz que una que es demasiado sincera para un político, pero ayer hablaba con mi mamá tiene una jubilación mínima, porque fue trabajadora doméstica toda la vida, la gran mayoría de sus patronas no le aportó, como la gran mayoría de las trabajadoras domésticas, y tuvo que ir al BPS con testigo a lograr tener sus 30 años aportados. Bueno, va a recibir el aumento en el mes de febrero. Pero ella misma me decía, se puso a mirar todas las cuentas que tiene que pagar privadas, no públicas en este caso, yo qué sé, la previsora y otras cuentas más, todos aumentaron en enero, ¿no? Entonces ella dice, yo voy a recibir el aumento de febrero, pero ya lo tengo hipotecado porque las cuentas ya me aumentaron. O sea, también ahí hay un mecanismo. ¿Y qué le dice el senador a su mamá? Que es un problema y que hay que buscar la forma de cómo resolvemos eso. Porque una cosa es
las tarifas que tienen el resorte público, que vos las podés controlar, y otra es, otra cosa bien distinta son aquellas empresas privadas que se suben al carro del aumento y por lo tanto yo también aumento, y eso es un problema que el Uruguay no tiene resuelto. Nicolás, Y déjame una cosita Sí, que quería claro. decir de Ana, respecto a Temu, que yo lo discutí, lo estuvimos intercambiando en la ley de presupuesto. Acá colidan dos cosas, ¿no? Una es el derecho de la gente a comprar lo que le parezca donde quiera, y otra es cómo vos preservás el mercado interno, ¿no? Porque si yo me voy a comprar un par de championes en China que son muy buenos y me salen muy baratos, seguramente no voy a comprarle a la empresa nacional. Entonces, ahí hay una discusión profunda que de alguna manera vos tenés que atacarla y de alguna manera vos tenés que ponerle un cinto que restrinja, ¿no? Entonces, es verdad que eso también impacta, se van muchos millones de dólares mensuales de uruguayos que compran en el exterior sin ningún tipo de impuestos, y ahora al hacer justicia en cuanto a la aplicación también de ese impuesto va a seguir saliendo barato, pero el Uruguay va a tener su retribución. Nicolás, te estoy despidiendo porque nos está esperando Virna en el móvil. Pero para cerrar, así breve, tras la muerte de Mujica, ¿se reconfigura el MPP o busca reconfigurar los liderazgos internos? Aparecen algunas figuras. Una nota de Uruguay Press afirma que tú pretendés ese liderazgo. ¿Es así o no? No, para nada, para ¿No? nada. ¿Te gustaría? No lo había leído esa nota. Búscala. Yo estoy trabajando en la línea que el MPP ha determinado, que es darle cancha a los recambios. Y en esa camada somos una cantidad de compañeros y compañeras que hemos tomado tareas. Me estás dando una respuesta diplomática, la verdad. No, ¿Te en gustaría o serio. no? No, me gustaría ser parte del proceso. Yo tengo claro quiénes son los liderazgos del MPP. Gracias por haber venido esta Gracias. mañana a la televisión pública. Virna, adelante.